Historias del universo. Episodio 19. La protección del Señor. La historia del rey Prahlad. Hiranyakashipu, después de oír sobre la muerte de su hermano, se fue a realizar austeridades en la montaña para tener la bendición de Brahma y dejó su palacio a cargo de los demonios. Los semidioses, dirigidos por Indra, aprovecharon la oportunidad y combatieron contra los demonios. Los semidioses saquearon el palacio de Hiranyakashipu y encontraron a su esposa, quien estaba embarazada. Entonces Indra dijo: Esta mujer de seguro lleva en el vientre un gran demonio igual que su padre. Así que por el bien de la humanidad, voy a esperar que nazca el niño y luego lo mataré. Narada Muni apareció y dijo: No arrastres a esa mujer de un modo despiadado. El niño que está en su vientre es inocente y libre de pecado. De hecho, es un poderoso devoto de la suprema personalidad de Dios. Incluso si tratas de matarlo, no lo conseguirás. Libérala y yo me haré cargo de ella. Narada Muni llevó a la mujer y le dijo: Querida hija, quédate en mi choza hasta la llegada de tu esposo. Mientras tanto, yo te daré protección. De este modo, el sabio instruyó en el conocimiento trascendental a la mujer y al niño que llevaba en el vientre. Después de un tiempo, Hiranyakashipu logró tener la bendición de Brahma. Y conquistó el universo entero. Entonces, su esposa, quien estaba bajo el cuidado de Narada Muni, regresó con el demonio y olvidó todo lo aprendido. Mientras que el niño que llevaba en su vientre fue bendecido por el gran sabio para no olvidar sus instrucciones después de nacer. Devoto de nacimiento. Prahlad, siendo hijo del rey, fue llevado al colegio para que le enseñen economía y política. Pero él no se sentía atraído por esos temas, porque debido a su conocimiento espiritual, no le gustaba hacer diferencias entre amigos y enemigos. Un día, Hiranyakashipu sentó a su hijo en su regazo y con mucho cariño le preguntó: Mi querido hijo, ¿qué es lo mejor que has aprendido de tus maestros?
Como Prahlad consideraba a Narada Muni como su maestro espiritual, respondió: Lo que aprendí de mi maestro es que este cuerpo material es temporal y por eso uno debe renunciar a este mundo y dedicarse al servicio devocional del Señor Supremo. Hiranyakashipu se sorprendió y dijo: Así arruinan la inteligencia de los niños. Seguro hay algún devoto disfrazado enseñando estas cosas. Por favor, protejan a mi hijo. En el camino, los maestros de Prahlad le preguntaron: ¿Quién te ha contaminado la inteligencia hablando acerca del servicio devocional? Somos tus maestros y debes decirnos: nosotros queremos lo mejor para ti. Prahlad respondió: En realidad, mi inteligencia no está contaminada. Es por la gracia de mi maestro espiritual y de la suprema personalidad de Dios que puedo ver a todas las entidades vivientes como sirvientes eternos de Krishna y que no existe tal distinción entre amigos y enemigos. Sus maestros, muy amargados, dijeron: Estás arruinando nuestro nombre y reputación. Vamos a instruirte en diplomacia y política para que dejes de pensar en otras cosas. Acosado por el demonio. Días después, Hiranyakashipu sentó en su regazo a Prahlad y preguntó: Mi querido hijo, ¿qué es lo mejor que has aprendido de tus maestros? Prahlad respondió: Escuchar y cantar el santo nombre del Señor, además de recordarlos. Servir, adorar y ofrecer oraciones al Señor. Volverse un sirviente y considerar al Señor como el mejor amigo. Así como entregarse en cuerpo, mente y palabras. Son el proceso que una persona con pleno conocimiento se dedica. En ese momento el demoníaco rey estalló en ira y reprendió a los maestros diciendo: ¡Ineptos! ¡Han desobedecido mi orden! ¿Qué estupidez están enseñando? El maestro respondió: No es bueno que nos acuses injustamente. El servicio devocional que habla tu hijo le nace de forma natural. Nadie le ha enseñado. Hiranyakashipu quiso matar a su hijo y todos los demonios lanzaron sus armas. Pero de manera sorprendente, nadie pudo dañar su delicado cuerpo, pues Prahlad se encontraba meditando en la suprema personalidad de Dios. Hiranyakashipu, lleno de miedo, lo arrojó bajo las patas de grandes elefantes y en medio de enormes y terribles serpientes. Empleó hechizos destructivos y conjuros mágicos. Lo tiró del pico de una montaña. Trató de envenenarlo, matarlo de hambre y lo expuso al frío más intenso. Hiranyakashipu vio que no había manera de matar a su hijo y se llenó de ansiedad. La fuerza de este niño no tiene límite. Parece inmortal. Por lo tanto, yo, que soy su enemigo, he de morir, aunque tal vez no tenga por qué ser así. Los maestros, viendo a su rey triste y cabizbajo, dijeron: Tú eres el Señor y amo de todo el universo, mientras que tu hijo no es más que un niño. Sus cualidades, buenas o malas, no tienen valor. Cuando crezca y después de asimilar nuestras enseñanzas, su inteligencia cambiará. Así pues,
no tienes que preocuparte.